Segunda parte. Lógica formal. Sección primera. Capítulo 7. Los elementos del conocimiento. Capítulo 8. Representaciones sensibles e intelectuales. Capítulo 9. Pensamientos, operaciones y expresiones. Capítulo 10. La simple aprehensión. Capítulo 11. La naturaleza del concepto. Capítulo 12. Ley de extensión y comprensión. Capítulo 23. División de las ideas. Capítulo 24. Las categorías. Capítulo 25. Los predicables esenciales. Capítulo 26. Los predicables no esenciales. Capítulo 27. La definición. Capítulo 28. La división. Capítulo 19. El término. Capítulo 7. Los elementos del conocimiento. Antes de referirnos al primer tipo de pensamiento que es el concepto, empezaremos reflexionando sobre ese fenómeno humano que se llama conocimiento. Al analizarlo parte por parte, encontramos allí el objeto material de la lógica. Si queremos describir el conocimiento, tenemos que empezar por saber distinguir estos cuatro elementos que lo constituyen: el sujeto, el objeto, la operación y la representación. Explicaremos cada uno de ellos. En un curso superior convendría consultar la fenomenología o descripción de que el conocimiento hace Nicolai Hartmann en su libro Metafísica del Conocimiento, tomo 1, Losada, Buenos Aires, 1957, páginas 65 a 82. 1. El sujeto. Se trata de la persona que conoce. Se llama también sujeto cognoscente. Es el que capta algo, el que se posesiona con su mente de las características de un ser. Las facultades cognoscitivas de los ojos, oídos, entendimiento, etc., posibilitan que haya alguien que se dé cuenta de lo que pasa alrededor de él. Ese centro del conocimiento es el sujeto cognoscente. Nótese que la palabra sujeto tiene varios significados análogos. Una cosa es el sujeto de una oración, tal como se trata en gramática, el que ejecuta la acción del verbo. Por ejemplo, Luis come. Y otra cosa es el sujeto cognoscente. Esta aclaración es importante, puesto que más adelante usaremos un tercer significado de la palabra sujeto emparentado con el de la gramática. 2. El objeto. Es la cosa o persona conocida. Precisamente se trata del polo opuesto en esa relación peculiar que es el conocimiento. Siempre el sujeto conoce un objeto. El objeto de conocer une estos dos elementos, el sujeto y el objeto, de tal manera que la cosa conocida no se llama objeto si no fuera porque es conocida. Y del mismo modo, la persona que conoce se llama sujeto por el hecho de conocer a un objeto. Es decir, sujeto y objeto son dos términos correlativos. Uno supone al otro, como la derecha supone a la izquierda, y el padre supone al hijo. En esta correlación cognoscitiva, el sujeto se modifica durante el acto del conocimiento. En cambio, el objeto queda tal cual. 3. La representación.
Ahora tratemos de introducirnos en el fenómeno interno del conocimiento. En las facultades cognoscitivas del sujeto se producen ciertas representaciones, y se llaman así porque de algún modo tratan de reproducir, referirse o representar en la mente del sujeto lo que pasa en el exterior. Cualquier persona puede darse cuenta de esto, cerrando por un momento los ojos y reproduciendo en su interior la imagen de los objetos que tiene a su alrededor. La representación es, en esencia, diferente del objeto captado. El idealismo y el realismo difieren aquí notablemente. Para un idealista el objeto o término de nuestro conocimiento es el fenómeno o representación inmanente. En cambio el realista sostiene que lo que capta de forma directa es el objeto extramental, por medio de representaciones inmanentes, las cuales son conocidas hasta un segundo acto cognoscitivo, en el cual el sujeto retrotrae su atención y reflexiona sobre sus mismas representaciones y las considera como objeto directo de su actividad cognoscitiva. Las representaciones tienen en su inmanencia una existencia intencional, es decir, una referencia esencial a un objeto trascendente. La representación no coincide, pues, con el objeto conocido, pero se refiere a él. En el fenómeno del conocimiento, el papel de estas representaciones es capital, tanto que algunos autores llaman conocimientos precisamente a tales representaciones. Nosotros llamaremos conocimiento a todo el fenómeno que envuelve los cuatro elementos aquí descritos. Sin dejar de señalar la extraordinaria importancia que tiene, sobre todo para nuestra materia, este tercer elemento. La representación interna es, pues, un contenido instrumental que se refiere a un objeto. El objeto, la mayor parte de las veces, es extramental, o sea, fuera de la mente. 4. La operación. El cuarto elemento es tal vez el más difícil de distinguir. El acto de conocer. Es el proceso psicológico necesario para ponerse en contacto con el objeto y lograr obtener una representación fiel de dicho objeto. Nótese que no es lo mismo el acto de ver o el acto de oír o el de pensar. Todos ellos operaciones cognoscitivas que la representación obtenida en el interior del sujeto cognoscente una vez realizados dichos actos. La operación cognoscitiva dura un momento, es casi instantánea. En cambio, la representación obtenida perdura en el interior del sujeto, en su memoria, de la cual se puede extraer en el momento que se quiera con un nuevo esfuerzo mental. Hay que tener cuidado de no confundir la operación y la representación. La operación cognoscitiva es un esfuerzo mental, y la representación es el resultado de ese esfuerzo. La operación es momentánea y la representación es permanente. O sea, permanece en la mente del sujeto, sea consciente o inconscientemente. Comúnmente se llama saber a la acumulación de representaciones. Una persona sabe tanto o más cuanto mayor sea el número de sus representaciones internas. Adviértase también que lo que ya se ha aprendido, aunque se olvide, se conserva en la memoria. Confróntese Bergson e influye inconscientemente. Confróntese Freud sobre nuestra actividad consciente. Por eso no es lo mismo la ignorancia de la persona que ha olvidado algo a la de la otra que nunca lo ha sabido. Aplíquese esto al aprendizaje de la lógica.
Con el tiempo el estudiante olvidará lo que aquí se ha aprendido, pero su actitud será muy diferente a la del otro que nunca ha aprendido o entendido lo aquí enseñado. Obsérvese esta comparación que podría dar luz a quien se le dificulte lo anterior. La representación es semejante a la fotografía que queda ya impresa en la cámara fotográfica. La operación es semejante a la acción instantánea en la que se oprime el botón y se abre el obturador. En fin, una cosa es conocer, verbo, operación, acción, y otra cosa es la representación interna de lo conocido, sustantivo, y que se tiene como resultado del anterior esfuerzo. Husserl llama noesis y noema a estos dos aspectos del conocimiento. Noesis es la operación del sujeto, la vivencia interna que ocupa un momento en el tiempo. El noema es en cambio el polo objetivo del conocimiento, o sea, el contenido mismo, aquello a donde tiene la intencionalidad. Confróntese Husserl. Meditaciones cartesianas. Primera meditación. Número 15. Y de esta manera, ya tenemos descritos suficientemente los 4 elementos que componen el conocimiento. Hemos hecho una especie de disección para distinguir automáticamente las partes o elementos de ese complejo fenómeno que llamamos conocimiento. Por tanto, integrando los 4 elementos, podemos dar una definición del conocimiento. Es la operación por la cual el sujeto obtiene representaciones internas de un objeto. Era necesario hacer esta disección en un curso elemental de lógica, porque ahora tenemos una idea más clara del objeto que persigue nuestra materia. En efecto, a la lógica no le interesa el estudio del sujeto cognoscente. Esto sería propio de la psicología. Tampoco le interesa a la lógica el estudio del objeto. Las ciencias particulares y varias ramas de la filosofía se encargan de ellos. Y por último, a la lógica no le interesa el estudio de las operaciones cognoscitivas. Dicho tema es propio de la psicología. A ella le interesa cómo se conoce, cómo se razona, cómo se piensa. Su objetivo trata directamente de las operaciones psíquicas, que están pues fuera de la esfera de la lógica. Y si tratamos de ellas en este libro, es sólo para entender mejor las representaciones internas. Nuestra ciencia sólo va a tomar para su investigación el elemento que queda, o sea, las representaciones internas, entre las cuales, como lo estudiaremos después, se encuentra un grupo especial que son los pensamientos. Y como ya sabemos, el objeto material de la lógica está en los pensamientos. Podemos concluir, pues, que no es lo mismo pensamiento que conocimiento. El pensamiento está incluido en el conocimiento. Cada vez que el hombre conoce algo, obtiene en la mente una serie de pensamientos. Por su parte, los verbos conocer y pensar también expresan fenómenos diferentes. Conocer es captar algo trascendente a la misma mente. Pensar es barajar esas representaciones ya obtenidas, combinarlas e inclusive inferir otras nuevas. Por tanto, nótese las diferencias entre conocer, pensar y saber. Conocer se refiere a lo trascendente. Pensar es combinar las representaciones inmanentes. Saber es poseer una serie de representaciones. Tanto por la vía del conocer como por la del pensar, se puede aumentar el propio saber.